Espero que tus compañeros... Bueno, mira, Esta ahorita a llamada la se está hora hay grabando. 10 conectados nada más. Espero que tus compañeros sean un poquito responsables en la clase y bueno, se vayan conectando. Bueno, vamos a iniciar con malaria. La malaria es una enfermedad que es una antropozoonosis, ¿verdad? Es una enfermedad que se va a transmitir por un vector al ser humano, donde el vector va a ser ese huésped definitivo y el hombre va a ser ese huésped intermediario. Es una parasitosis que puede comprometer la vida del paciente, donde se destaca la especie del Plasmodium falciparum como una de las especies que puede comprometer la vida del paciente porque puede originar una disfunción multiorgánica. Es por ello la importancia de que ustedes y todos como médicos, que ustedes como futuros médicos que van a ser, le den la importancia de tener el conocimiento de identificar este tipo de enfermedades, y algo que nos va a favorecer es que existen zonas que son endémicas y esa epidemiología nos va a ayudar a detectar este tipo de pacientes. Los grupos de riesgos van a ser principalmente en aquellos grupos etarios pediátricos, pacientes de 6 a 59 meses, las gestantes, y se tiene registrado que los niños mayores y los adultos desarrollan cierta inmunidad parcial, ¿no? Cuando ocurren esas infecciones repetidas y van a tener un riesgo relativamente bajo de enfermarse gravemente, pero no es que tengan una inmunidad como tal, ¿no? Es una inmunidad parcial. Epidemiológicamente a nivel mundial, en el 2024 se estimó el registro de casos, aproximadamente 282 millones de casos en el 2024, con una incidencia de 64 por cada 1.000 habitantes en riesgo, con una tasa de mortalidad de 13.8 por cada 100.000 habitantes, y teniendo una concentración geográfica del 94%, principalmente en África, siendo la mayor carga mundial del 52% en Nigeria, en la República Democrática del Congo, en Uganda, en Etiopía y en Mozambique. El impacto es de que la mayoría de las muertes fueron en grupos etarios menores de 5 años. Dentro de la OMS se ha hecho una campaña en la cual certifica a aquellos países que logran ser libres de malaria, y para el 2025, para mediados de 2025, la OMS certificó, sumando un total de 47 países certificados, sumó a Georgia, a Surinam y a Timor-Leste como libres de malaria. Para este 2026, nuestra campaña para el lema se celebra el 25 de abril, el Día Mundial del Paludismo. Para este 2026 está la campaña Decididos a acabar con el paludismo, ahora podemos, ahora debemos. La tendencia ha demostrado de que viene en aumento en los últimos años, alejándose de las metas que tiene de la OMS para controlar este tipo de enfermedad. En Perú, de acuerdo a los casos registrados, en la semana 5 del 2026 se han notificado 1.980 casos, no se han reportado muertes para esa fecha, y en el 2025 hubo una notificación de 3.122 casos con una defunción por malaria. Siendo la siguiente, por favor, los principales departamentos donde se hubo registro de malaria: el Loreto y Junín en un 99.7%. Vemos en la siguiente diapositiva que el Loreto tiene la mayoría de los casos reportados, 1.900 casos reportados, y que seguido de Junín, 14 casos reportados. Acá en Tacna, 0 casos reportados según este esquema de acuerdo al Centro Nacional de Epidemiología y Prevención de Control de Enfermedades. Entonces tenemos que para el 2026, hasta la semana 5 de este año, se han reportado 1.980 casos, felizmente no hay registro de defunciones, y de esos casos, 1.625 fueron por Plasmodium vivax, lo que representa un 82.07% de los casos, y 355 casos
por Plasmodium falciparum. Bien, para entender un poquito las manifestaciones clínicas y el compromiso hemodinámico que va a tener el paciente, llévense y tengan allí grabado de que el Plasmodium falciparum es quien va a condicionar a mayor compromiso hemodinámico, disfunción multiorgánica y la muerte en estos pacientes. No se descarta que el VIVAS también pueda complicarse, pero principalmente quien va a producir muerte en el paciente va a ser el Plasmodium falciparum. Entonces, en esta diapositiva ustedes pueden darse cuenta de que vamos a hablar sobre principalmente las tres primeras, ¿verdad? Falciparum, Vivax, Malaria y Ovale, son las principales especies que originan enfermedad en el ser humano. Y en el primer cuadrito donde vemos los vectores, allí podemos señalar con la ayuda de Camila que va a ocurrir una fase de la reproducción sexual en el vector. Entonces, como les dije, el vector va a ser ese huésped definitivo donde se va a originar la reproducción sexual. Y en el hombre va a ocurrir la reproducción asexual. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí vemos un mosquito, ¿verdad? Picando a un ser humano que está infectado. En el primero, el que está bajito, Cami, porfa. Okay. Allí ese vector está haciendo la ingesta de los gametocitos de torrente sanguíneo de esa persona que está infectada. A nivel del tubo digestivo del vector, ese vector se llama, a ver, ¿alguien se recuerda cómo se llama el vector de la transmisión de la malaria? Anófeles. Muy bien, Anófeles, la hembra, es quien se va a encargar de ser el vector transmisor de esta enfermedad. Entonces, el Anófeles hembra va a picar a esta persona enferma y esos gametocitos, ¿verdad? Se van a fecundar allí. Vean que sigan las flechitas. Se van a fecundar los gametocitos, el macro y microgametocitos se van a fecundar, van a formar un cigoto. Ese cigoto va a formar a un ooquineto, ese ooquineto va a formar a un ooquiste, o sea, ese ooquineto que ustedes ven allí que tiene como una formita de una banana, va a atravesar esa pared intestinal, se va a transformar en un ooquiste y va a contener a los esporozoitos. Cuando se rompe ese ooquiste, va a liberar a todos esos esporozoitos y esos esporozoitos finalmente van a llegar a la glándula salival del vector. Ese vector está preparado para inocular esos esporozoitos, que es la forma infectante, a una persona sana. Entonces ya ustedes ven que la transmisión de esta enfermedad va a ser a través de la inoculación de estos esporozoitos a esa persona sana. ¿Qué características tiene ese vector? A grandes rasgos es un díptero que le encanta estar en las aguas estancadas. Allí se va a reproducir. Es por ello que el control del vector es importante para limitar la transmisión de esta enfermedad. Y esa forma infectante va a entrar por el torrente sanguíneo al ser humano y fíjense que ahí está dibujado el hígado, ¿verdad? Va a tener ese esporozoito trofismo con el hígado. Sigan esas flechitas, ustedes se van a dar cuenta que ese esporozoito a nivel hepático se va a transformar en un esquizonte tisular. En el caso del Plasmodium vivax y el ovale, ese esquizonte tisular va a ir a transformarse en un inozoito que va a ser una fase que va a estar allí como dormido, latente, que en cualquier momento va a salir y se va a reproducir y va a tener otra forma que va a ser donde se va a multiplicar y se va a transformar, va a tener en su interior a los merozoitos. Entonces, ¿en qué casos o en qué especies ocurre esa fase de latencia? En el Plasmodium vivax y en el ovale. Por eso en este tipo de pacientes que tienen malaria por vivax o ovale pueden tener recaídas. Es por ello que el tratamiento deben cumplirlo para eliminar, a estos inozoitos, ¿ya? Eso lo vamos a ver. ¿Quién va a actuar allí? Va a actuar la primaquina. Entonces, es importante que ustedes sepan
que en este esquizonte tisular hepático, ¿verdad? Va a transformar, va a liberar esos merozoitos que van a llegar a la circulación, véanse ahí la imagen, y esos merozoitos van a tener trofismos con los glóbulos rojos. Ahí a nivel del glóbulo rojo se va a transformar a un tropozoito, ¿ya? Y ese tropozoito va a evolucionar a esquizontes de eritrocitarios que van a romperse y van a liberar a los merozoitos y va a seguir el ciclo. Va a seguir el ciclo de multiplicación, fíjense que es un ciclo allí, va otra vez a invadir a los eritrocitos, se van a multiplicar, van a producir glicis, porque ese trofozoito se está alimentando de ese glóbulo rojo. Por eso en los pacientes con malaria hay una disminución, hay la presencia de anemia y hay hemólisis. En esta ruptura que ocurre después de que ese trofozoito se multiplique y forme esquizontes que se rompen y se liberan en la torrente sanguínea, unos van a seguir multiplicándose, uniéndose a esos glóbulos rojos, y otros se van a transformar en gametocitos. Entonces ahí viene el vector, hace la ingesta de estos gametocitos y se hace nuevamente la reproducción sexual a nivel del vector. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que en este ciclo eritrocitario, cuando ocurre la hemólisis y la liberación de estos merozoitos, cada 48 horas ese paciente que tenga Plasmodium vivax o Plasmodium ovale va a tener fiebre, va a tener sintomatología. Esa fiebre es característica en estos pacientes, va a ser acompañada de escalofríos, de diaforesis, es una tríada muy característica de estos pacientes, y va a condicionar a presentar hemólisis y vamos a tener que este paciente va a también presentar como manifestación clínica anemia. Y va esa fiebre, ustedes ya la conocen, que es la fiebre terciana, que va a ser principalmente en los casos de especies de Plasmodium vivax, ovale y falciparum. Entonces, ya ustedes conocen la fiebre terciana maligna, que la da el Plasmodium falciparum, y la fiebre terciaria benigna, que la da el Plasmodium vivax. En el caso del Plasmodium malariae, esa hemólisis va a ocurrir cada 72 horas. Entonces se llama la fiebre cuartana. Entonces, esto nos explicaría un poco esa sintomatología del paciente. ¿Qué ocurre en el caso del Plasmodium falciparum? En el caso del Plasmodium falciparum ocurre una adherencia a nivel del endotelio capilar que va a condicionar una microangiopatía, y eso va a condicionar a que haya una disminución del flujo sanguíneo a nivel de los órganos importantes, principales, cerebro, corazón, riñón, el propio hígado. Es por ello de que este tipo de especie de Plasmodium es más agresivo y puede dar las manifestaciones clínicas de compromiso hemodinámico ventilatorio, condicionando una disfunción multiorgánica y la muerte en el paciente. Entonces, este cuadrito es importante que ustedes lo tengan presente. Se le va a desglosar en cada una de las diapositivas siguientes para que ustedes tengan un contexto muy general de qué es lo que está ocurriendo en el hombre y cuáles son ese compromiso hemodinámico que va a condicionar de acuerdo a la especie del paciente. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a hacer énfasis de que se conocen 4 especies infectantes de Plasmodium para el hombre, que son Falciparum, vivax, malariae y ovale. Y que este Plasmodium va a tener una reproducción asexual que va a ocurrir en el hombre, que es el huésped intermediario, y una reproducción sexual que ocurre en el vector Anopheles hembra. No se olviden que el vector de la malaria es el Anopheles y que la hembra es el vector que produce y transmite donde ocurre esa reproducción sexual y la que transmite la enfermedad. Entonces, bueno, acá en estas diapositivas vamos a adelantarnos hasta la diapositiva de periodo de incubación. En esas, ahí les estoy describiendo lo que les expliqué en el ciclo vital. Bien, entonces, eso quedó claro, muchachos. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Porque es importante que ustedes conozcan esta parte de la enfermedad, que es lo que nos va a dar origen a todas las manifestaciones clínicas, ¿no?
Bien, continuando, el periodo de incubación, de acuerdo a la mayoría de los casos, las infecciones por falciparum se van a manifestar clínicamente en un plazo de un mes después de la exposición. Los periodos más largos son más probables en aquellos individuos que son semi-inmunes y en individuos que toman una profilaxis contra la malaria que haya sido incompletamente eficaz. El periodo de incubación en el vivas y en el ovale es de unas 2 semanas. Y como les dije, el Plasmodium vivas y ovale puede tener una fase de recaída porque ellos ellos forman inozoitos que están ahí residuales a nivel hepático que en cualquier momento pueden activarse, reproducirse y generar la enfermedad como tal. Es por ello que cuando el paciente se le haga el diagnóstico debe cumplir el tratamiento para eliminar a los inozoitos. Las recaídas generalmente van a ocurrir dentro de los 2 o 3 años posteriores a esa infección con periodos de latencia aún más largos. Bien, el periodo de incubación del Plasmodium malariae es de 18 días, sin embargo, las infecciones asintomáticas de bajo grado rara vez pueden persistir durante años. El Plasmodium falciparum y malariae no tienen fase latente, o sea, no dan esa fase de inozoitos, por lo que no hay recaídas. Hay un número, en la siguiente, hay un número cada vez mayor de especies Plasmodium que suelen infectar a primates no humanos, pero que podrían pasar a los humanos. Pero como les dije, estas 4 especies son las principales en el ser humano. En este cuadrito, en la siguiente, en el cuadrito, vamos a ver cuál es esa geografía de cada una de las especies de Plasmodium. Fíjense que la mayoría está en zonas tropicales. El Plasmodium knowlensi está principalmente en el sudeste asiático. Y algo importante en ese ciclo vital es que el Plasmodium falciparum tiene afinidad es por los glóbulos rojos de todas las edades, mientras que el vivas y el ovale tienen más afinidad por glóbulos rojos jóvenes, y el malariae tiene afinidad por glóbulos rojos antiguos. La parasitemia puede ser muy alta en el caso de falciparum, en vivas y ovale tiene un aproximado menor al 2%, y tenemos que el diámetro allí, pues las características del diámetro de cada una de las especies de Plasmodium. En la siguiente vemos cómo el que tiene mayor riesgo de complicarse es el falciparum, ¿verdad? Puede producir daño en los órganos terminales y condicionar a la muerte. Hay resistencia a cloroquina, falciparum y vivax, raro en el malariae. Hay recaídas en el vivas y en el ovale. El periodo de incubación ya lo dijimos, ¿verdad? 12 días aproximadamente para el falciparum, 14 días para el vivas, 15 días para el ovale, 18 días para el malariae. Y el ciclo en glóbulos rojos está de 48 horas, que es lo que me va a producir esa fiebre terciana en el falciparum, vivas y ovale. Acuérdense que va a ocurrir esa liberación de los merozoitos y es lo cuando ocurre la liberación de interleuquinas, interferón, de necrosis tumoral, todos estos pirógenos que nos van a condicionar a fiebre en el paciente. En el falciparum vivas y ovale ocurre cada 48 horas y nos va a dar una fiebre terciana, y en el caso del Plasmodium malariae va a ocurrir cada 72 horas y nos va a dar la fiebre cuartana. Recuerden que la fiebre terciana benigna es la de Plasmodium vivas y la maligna es la de Plasmodium falciparum, que es el que se puede complicar. Bien, las manifestaciones clínicas en el caso de la malaria no complicada es un paciente que va a tener toda esta sintomatología de fiebre, malestar general, ¿verdad? Y un compromiso del paciente, pero no llega a dar manifestaciones con malaria grave, que lo vamos a ver en esta tabla. Cuando un paciente ustedes van a sospechar de que está complicado y que pueda tratarse de Plasmodium falciparum como primer lugar, porque también el viva se complica, pero principalmente ustedes tienen que sospechar en un paciente que les llegue a su centro de salud de primer nivel, que venga con fiebre, escalofríos, diaforesis, haya compromiso de su estado neurológico, el paciente esté postrado en malas condiciones, hemodinámicamente inestable, compromiso ventilatorio, con una respiración acidótica que es muy característica. Ustedes ya saben y reconocen cuál es la respiración acidótica. ¿Alguien me puede decir, de los que están conectados, cuáles son las características de esa respiración?
la respiración de Kussmaul, ¿verdad? Es una respiración rápida, profunda. Ustedes pueden identificar que este paciente, ¿verdad? Y más que viene de, si ustedes están, por ejemplo, en Junín, están en Loreto, si están en San Martín, ustedes pueden sospechar, ¿verdad?, que este paciente tiene una malaria grave y que haya convulsionado. Entonces, es importante que ustedes puedan identificar. Acá en Tacna, hasta, si mi memoria no me falla, no he visto ningún caso de malaria, no he visto ninguno. Pero si el paciente viene, cuando un paciente llega acá a Tacna, que viene de Loreto, viene de Junín, de San Martín, con fiebre, lo primero que uno sospecha es malaria. Y si tiene esa triada de escalofríos, diaforesis, más malaria, más fiebre, perdón, es alta sospecha, ¿no? Que lo confirmamos clínicamente y más adelante ya les voy a decir con qué prueba tenemos disponible para nosotros confirmar. Entonces, dentro de las manifestaciones del paciente, desde el punto de vista neurológico, va a haber alteración del estado de conciencia, puede presentar convulsión, el paciente va a presentar alteración de su equilibrio ácido-base y acidosis. Por ese compromiso hepático que tiene, ese trofismo hepático va a condicionar a presentar hipoglucemia, considerándose un valor menor a 54 miligramos por decilitro en aquellos pacientes mayores de 5 años y adultos. Va a tener anemia, una hemoglobina menor a 7 gramos por decilitro y un hematocrito menor al 20%. El paciente va a tener injuria renal con valores por encima de 3 miligramos por decilitro de creatinina y el paciente va a tener ictericia. Entonces, todo paciente con fiebre, escalofríos, diaforesis, que venga de una zona endémica, ictérico, con una respiración acidótica, compromiso neurológico, ustedes tienen que tener una alta sospecha de malaria cerebral y puede tratarse de un Plasmodium falciparum, casi que un 99%, que está complicado y ese paciente ustedes tienen que tenerlo vigilado. O sea, si les llega a su centro de salud, tienen que referirlo inmediatamente a un centro de mayor complejidad porque ese paciente debe ser manejado en un área de UCI o trauma shock. Entonces, ahí diríamos un síndrome febril, un síndrome ictérico febril, ¿verdad? Probablemente de etiología parasitaria, malaria. Y más si viene de una zona llamada Loreto o el Junín, ¿verdad? Además, hay un compromiso cardiovascular. En la siguiente vemos que puede ver la presencia de edema, el paciente puede llegar con epistaxis y el paciente puede llegar en shock. Ya nosotros sabemos cuáles son los rangos de... Este es un cuadrito de Up to Date del 2025. Ya sabemos que se ha actualizado lo de la presión arterial media, ¿verdad? Que tiene que ser de 65. Entonces, en estos pacientes pueden llegar en shock. Y algo muy característico desde el punto de vista neurológico de nuestro paciente es que ustedes van al examen físico, el paciente no va a tener signos de irritación meningia, no va a tener signos de focalización, el paciente ha convulsionado, hasta tiene deterioro neurológico, hay compromiso cerebral, pero no va a haber signos de irritación meningia. Ustedes deberían, si hay signos de irritación meningia, hay que hacer diagnóstico diferencial con una meningoencefalitis, y en ese caso, en el paciente que tenga indicación de hacer punción lumbar, los resultados, si se trata de malaria cerebral, ¿verdad?, de una malaria complicada, el líquido cefalorraquídeo no va a tener alteraciones para bacteria, virus, ni nada, ¿no? A menos que le hagan una PCR para malaria. Bien, entonces tenemos que se debe sospechar, la siguiente, la hiperparasitemia te va a dar el grado de severidad del paciente, ¿no? Y en cuanto a signos y síntomas, se debe sospechar, como les dije, de todo paciente que tenga fiebre, ya les dije la triada, paciente que esté con malestar general, dolor abdominal, pueden llegar con diarrea, artralgias, mialgias, son signos y sintomatología inespecífica, pero ya les dije que la sintomatología específica de este paciente y cuando hay un compromiso de su estado general, hemodinámico y ventilatorio, neurológico, que podemos sospechar de que se trate de una malaria complicada. Entonces, para describir cada uno, vamos a comenzar con la fiebre. Seguimos. La siguiente dice, al principio del curso de la infección por la malaria, los paroxismos febriles van a ocurrir en intervalos irregulares. Entonces, ya ustedes saben que en el caso de vivas, ovales y falciparum va a haber una fiebre terciana, siendo la fiebre terciana maligna en el caso de falciparum y vivas la fiebre terciana benigna, ¿no?
así se denomina. En adultos no inmunes la temperatura puede elevarse por encima de 40 grados centígrados, puede ocurrir junto con taquicardia o delirio y puede haber la presencia de convulsión. Si hay convulsión, ustedes tienen que sospechar de falciparum y que es un paciente que se va a complicar y que tiene que ser referido para ser manejado en un centro de mayor complejidad. La siguiente, por favor. Los paroxismos febriles pueden ocurrir cada 2 días en el caso de vivas y ovales y falciparum y cada tercer día para el malariae. Los paroxismos que ocurren en intervalos regulares son más comunes en el contexto de Plasmodium viva, ovale y falciparum. Entonces ya ustedes deben saber de que la enfermedad febril va a reflejar una infección concomitante, ¿verdad? Cuanto menor sea la parasitemia, mayor va a ser la probabilidad de una infección bacteriana o viral del tracto respiratorio. Entonces, estos pacientes también se pueden complicar con otras infecciones. Y si es un paciente que tiene antecedentes de VIH, su estado general puede estar más comprometido. Dentro de los hallazgos físicos que ustedes van a conseguir, va a ser un paciente que va a estar con una acentuada palidez cutánea y mucosa. El examen físico abdominal ustedes pueden conseguir hepatoesplenomegalia y el paciente puede tener ictericia. Hay un tinte ictérico a nivel de piel y mucosas. Bien, para nosotros, ¿qué solicitaríamos en este paciente? Ya les he descrito, ¿verdad?, un contexto de signos y síntomas principales, una evaluación del examen físico. ¿Qué exámenes vamos a solicitar? Principalmente el examen que nos va a ayudar, el gold estándar para nosotros confirmar malaria, es la gota gruesa y un flujo de sangre periférica. Pero siempre nosotros hacemos énfasis, muchachos, de hacer una correcta historia clínica. Entonces, esos hallazgos clínicos, en primer lugar, nos van a hacer alta sospecha de que se trate de un síndrome febril, de etiología parasitaria, malaria, ¿verdad? Un síndrome febril ictérico también puede llegar el paciente por el compromiso que tenga dependiendo del tiempo, ¿no?, de evolución de la enfermedad. ¿Qué otros hallazgos vamos a tener? Que el paciente está anémico, que el paciente puede tener signos de sangrado. Entonces, al laboratorio ustedes van a conseguir una hemoglobina baja, ¿verdad? Va a haber trombocitopenia, va a haber injuria hepática, incluso va a haber compromiso y alteración del perfil de coagulación y va a haber un compromiso también de la función renal. Ahora, vamos a estudiar un poquito más el paludismo grave. Se define como la presencia de parasitemia por Plasmodium falciparum y una o más de las manifestaciones que describimos en la tabla número 2, que en la diapositiva previa. La siguiente, por favor. Dentro de los principios generales, tenemos que en el ciclo vital del falciparum condiciona a una citoadherencia a nivel de la microvasculatura, a nivel del endotelio, lo que va a condicionar a pequeños infartos y va a condicionar a fuga capilar, a disfunción orgánica. Entonces, este es el principal mecanismo fisiopatológico que tiene esta especie de plasmodium que va a condicionar a que haya mayor compromiso hemodinámico y general del paciente. Esa citoadherencia y esa microangiopatía que condiciona el falciparum. Lo que va a llevar a lo que describimos en la tabla número 2, que es la siguiente: alteración del estado de conciencia, convulsión, anemia, hipoglicemia, dificultad respiratoria, síndrome de distrés respiratorio, coagulopatía, acidosis, colapso circulatorio, insuficiencia renal. Entonces, fíjense que estamos frente a un paciente que está en shock, un paciente que su vida está comprometida, por lo cual se debe identificar rápidamente para que el paciente reciba el tratamiento oportunamente. Y dentro de los hallazgos físicos, ya lo describimos, puede haber acentuada palidez, puede haber la presencia de PT, que hay un tinte ictérico en piel y mucosas, y la presencia de hepatoesplenomegalia. ¿Qué puede ocurrir también en estos pacientes? Y se ha descrito que un pequeño porcentaje de estos pacientes pueden presentar rotura esplénica. Fíjense que esto compromete más la vida del paciente. Y la trombocitopenia se ha asociado con un mayor riesgo de muerte por malaria falciparum o vivas, particularmente en el contexto de anemia grave concurrente. La siguiente, si bien la malaria más grave suele deberse a Plasmodium falciparum, también se han descrito pacientes con malaria grave por Plasmodium vivas. Y pacientes con Plasmodium vivas grave pueden manifestar complicaciones pulmonares y síndrome de distrés respiratorio. Entonces ya dijimos que las personas, los grupos etarios con mayor riesgo de
desarrollar una enfermedad grave van a ser aquellos pacientes inmunodeprimidos, aquellos pacientes que sean grupos etarios de 6 a 59 meses de edad, personas mayores, también adultos mayores, las gestantes, y aquellos pacientes que hayan asplénicas también tienen mayor riesgo de desarrollar un paludismo grave. Es importante saber que, como se les dijo al principio, que la principal forma de transmisión de esta enfermedad es a través de un vector, pero también esta enfermedad puede transmitirse a través de transfusiones, también por la vía transplacentaria, pero la principal vía de transmisión es a través del Anopheles hembra, a través de un vector. Bien, el paludismo cerebral es una encefalopatía que va a llegar, el paciente va a llegar con compromiso neurológico, puede llegar convulsionando, puede haber la descripción de que el paciente previamente haya convulsionado y al examen físico, cuando ustedes evalúen a su paciente, no va a tener signos neurológicos focales. Es muy inusual. Y dentro de los factores de riesgo, ya dijimos cuáles son los grupos más comprometidos y si este paciente se le logra realizar una punción lumbar, los resultados del líquido cefalorraquídeo va a estar normal. Algo importante en el examen físico, en la siguiente por favor, es que ustedes puedan hacer un fondo de ojo y si confirman de que hay hemorragias retinianas, es un signo importantísimo considerado como de una especificidad del 90-95% en cuanto al diagnóstico de paludismo cerebral. La presencia de edema también nos refleja de que este paciente tiene mayor riesgo, ¿no?, de poder fallecer. Y dentro de las secuelas, la siguiente por favor, dentro de las secuelas se dice que los déficits residuales pueden incluir hemiplegia, parálisis, ceguera cortical, sordera, epilepsia, déficit de lenguaje y deterioro cognitivo. Entonces, es más común este tipo de secuelas neurológicas en niños que en adultos, en un porcentaje aproximado del 50% en cuanto a relación de niños, y en adultos un porcentaje del 3%. ¿Qué puede ocurrir posterior si este paciente logra superar esa barrera de compromiso hemodinámico y general? Un síndrome neurológico postpalúdico puede ser que este paciente llegue con manifestaciones de una encefalitis autoinmune que se manifiesta dentro de los 2 meses posteriores al tratamiento y resolución de la malaria cerebral. Y esa afectación, o sea, esa complicación es rara, sin embargo, con el manejo de esteroides vía parenteral puede mejorar el paciente. Bien, ¿qué otra complicación van a tener este tipo de pacientes? La hipoglicemia, que principalmente va a ser por esa disminución de la gluconeogénesis hepática, agotamiento de las reservas de glucógeno hepático, en la siguiente por favor, aumento en el consumo de la glucosa por parte del huésped, la hiperinsulinemia inducida por quinina cuando estos pacientes están recibiendo este tratamiento, y la hipoglicemia se asocia con muy mal pronóstico en aquellos pacientes embarazadas o en aquellos grupos etarios pediátricos. Bien, la acidosis va a ser como consecuencia de esa glucólisis anaeróbica en los tejidos del huésped, donde los parásitos secuestrados van a interferir con ese flujo microcirculatorio, esa producción de lactato de parásitos por la hipovolemia, y nos orienta a un pronóstico bien reservado en estos casos. También hay compromiso de injuria renal aguda, y en algunos casos, la siguiente por favor, en algunos casos los pacientes van a requerir incluso de hemodiálisis. Y si es un paciente que tiene antecedentes de ser diabético y que ya tenga una nefropatía crónica, pues se puede complicar más rápidamente. También está desde el punto de vista a nivel pulmonar, ahí va a haber la presencia de, el examen físico, ustedes van a ocultar crepitantes bilaterales en marea ascendente, lo que les va a hacer sospechar de que haya la presencia de un edema agudo de pulmón. Y eso, o se puede manifestar, ¿verdad? Esto se manifiesta principalmente en aquellos pacientes que tengan un paludismo grave.
La patogenia es incierta, pero puede estar relacionada con ese secuestro de glóbulos rojos parasitados a nivel pulmonar y esa fuga inducida por citocina de la vasculatura pulmonar. Entonces, tienen que ustedes tener presente que ese edema pulmonar es de origen no cardiogénico, es producto de ese fallo a nivel endotelial que ocurre en el paciente por esa microcirculación. Entonces, esta complicación puede desarrollarse incluso después de varios días de tratamiento antipalúdico y puede agravarse por la administración excesiva y vigorosa del líquido intravenoso. Por eso, siempre ustedes tengan presente que todo paciente que llegue en malas condiciones tienen que evaluar, tienen que hacer un correcto examen físico del paciente y antes de instaurar un esquema de rescate de ese choque hipovolémico con el que llega el paciente, tienen que ser bien cuidadosos en la administración de lo que es el cloruro de sodio, ¿no? De estos rescates de retos de fluidos. El edema pulmonar no cardiogénico también puede desarrollarse en la malaria vivax. Entonces, ustedes evalúan al paciente, ven su estado hemodinámico, miden su gasto urinario, evalúan al paciente y se van a dar cuenta si tiene compromiso ventilatorio, hay edema agudo de pulmón, ustedes no van a hacer porque el paciente tenga una PAN menor a 65, no le van a iniciar 30 cc de cloruro de sodio por kilo de peso porque van a condicionar de que ese paciente fallezca más rápido. Entonces, es por eso que ustedes deben individualizar cada caso que les llegue en shock y saber cómo manejarlo, con el objetivo de que ese paciente pueda superar ese cuadro que está comprometiendo su vida. Y eso va a depender mucho del conocimiento que ustedes tengan y la atención oportuna con cada paciente. Entonces, ¿existen protocolos? Sí, existen protocolos de manejo de shock. Hay que individualizar al paciente, porque en este caso, en este paciente que ustedes ven que está en edema agudo de pulmón, ustedes no le van a hacer un reto de fluidos con 30 cc por kilogramo de peso, como dice la guía. Bien, avanzamos con las anomalías hematológicas. En este tipo de pacientes ya sabemos por qué ocurre esa anemia tan severa, con un rango menor a 7 gramos por decilitro de hemoglobina, un hematocrito menor a 20%. Y en el caso de la malaria por falciparum, esa anemia es, en el contexto de malaria por falciparum, puede ocurrir una anemia grave, ¿verdad? En una serie que incluyó a 100 viajeros canadienses, los pacientes con malaria presentaron una anemia en el 41% de los casos. También puede haber leucopenia, puede haber plaquetopenia y puede haber coagulopatía. Bien, entonces el sangrado con evidencia de coagulación intravascular diseminada va a ocurrir en un 5% de los pacientes con malaria grave. Hay disfunción hepática, puede haber la presencia de ictericia, por esa misma anemia hemolítica que se produce, y en aquellos pacientes que tengan virus de inmunodeficiencia humana, con desnutrición o infecciones bacterianas invasivas, el pronóstico se hace más reservado. Estos pacientes también se pueden agravar por una septicemia. Puede haber, si es un paciente, imagínense que sea un paciente renal o un paciente diabético, un paciente que tenga comorbilidades, el pronóstico se hace más reservado en este tipo de pacientes. Y en el caso de infección por VIH, el VIH y la malaria a menudo coexisten. La infección por VIH se asocia con mayor susceptibilidad a la malaria. En la siguiente, por favor. Una mayor parasitemia y un mayor riesgo de infección recurrente por malaria, particularmente en aquellos pacientes que tengan CD4 menor a 200 células por microlitros. La recurrencia del paludismo puede ocurrir como resultado del fracaso del tratamiento, puede haber recaída, puede haber reinfección, puede haber resistencia al tratamiento incluso. Acá en Perú, pues, no conseguí esos reportes y hay una norma técnica que es la que nos da el manejo de este tipo de pacientes de acuerdo a la especie. Puede ser difícil de distinguir tanto las infecciones recrudescentes como las recurrentes, que se manifiestan como el retorno de la enfermedad después de su aparente cese, pues de que se haya resuelto. Entonces, ¿alguno de ustedes se recuerda cuál es las especies que pueden condicionar a recaída de lo que hemos dicho hasta ahora? ¿Ninguno está conectado? ¿Qué especies está recaída? El ignosoito que era del Vivax y el ovale.
Muy bien. Entonces, esto es principalmente son los que nos van a producir recaídas. Gracias, Mauricio. Bien, continuamos la siguiente. La siguiente, por favor. El Plasmodium falciparum es la causa habitual de infección recrudescente, aunque el malariae puede permanecer presente en niveles bajos de parasitemia durante años antes de la presencia clínica. El vivas y el ovale, como bien lo dijo Mauricio, gracias Mauricio por estar atento, pueden causar recaídas meses después de que se cure la infección, por esa presencia de inozoitos a nivel hepático. Después que se cura la infección primaria en la etapa sanguínea. Entonces, recuerden que esa etapa sanguínea es la que nos va a dar toda esa manifestación clínica de nuestro paciente. Bien, el diagnóstico, como les dije, principalmente nosotros como gol estándar tenemos acá la gota gruesa. Entonces, el paludismo por falciparum no complicado consiste en una infección sintomática con una prueba parasitológica positiva en ausencia de síntomas compatibles con paludismo grave, que fue lo que describimos en la tabla número 2. El paludismo grave ya lo hemos descrito y ahí esa presencia de parasitemia, principalmente el paludismo grave se da en el Plasmodium falciparum, más las manifestaciones de la tabla. Entonces ustedes, de acuerdo a lo que hemos revisado, pueden tener certeza, de acuerdo a las manifestaciones clínicas y a lo antecedente epidemiológico, o si ustedes se encuentran en un área endémica, si se van a Loreto, se van a Junín, se van a San Martín, a hacer su serum, de poder hacer diagnóstico de malaria y tomar una decisión de que este paciente lo puedo manejar en mi centro de salud o este paciente sí o sí lo tengo que referir a un centro de mayor complejidad porque si no se va a morir, de acuerdo a lo que hemos revisado. ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir? Usted dijo que se refería si era falciparum, algo así. Pero, por qué vamos a referir? No tenemos todavía resultados de gota gruesa. ¿Por qué nosotros tomamos decisión de que un paciente llega con sintomatología de fiebre, escalofríos, diaforesis, hay compromiso neurológico, ventilatorio, hemodinámicamente inestable, en shock? Nosotros tomamos la decisión de referir a ese paciente. ¿Qué les hace a ustedes a tomar esa decisión? Porque ustedes van a ejercer inicialmente su profesión, la profesión como médico, en un centro de salud de primer nivel. Es importante que ustedes sepan identificar cuáles son esas manifestaciones clínicas que están comprometiendo la vida del paciente y que ustedes digan sí o sí, este paciente, aunque no tengo resultados, sospecho de que se trata de una malaria grave y debo referirlo. O este La paciente respiración, está estable y lo voy a manejar. Puede tratarse de un Plasmodium vivax. Entonces, les recomiendo, si estuvieron atentos, no, veo que no están tan atentos. doctora, era de la respiración ¿lo refería si tenía respiración de Kussmaul o algo así? Entonces, Mauricio, importante la clínica. Si el paciente se los traen a ustedes en camilla, postrado, convulsionando, deterioro neurológico, con una respiración de Kussmaul, ustedes al examen físico consiguen funciones vitales que el paciente está hipotenso, taquicárdico, taquineico, febril, neurológicamente el paciente no responde, está convulsionando, al auscultarlo escuchan crepitantes universales en ambos hemitórax. Ese paciente, ¿en qué condiciones está? ¿Estable o inestable? Inestable. 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 Entonces, creo que los dos que están conectados realmente a la clase son Camila y Mauricio. Inestable. Entonces, ustedes saben que ese paciente, y está en el Loreto, ¿ya? Ustedes saben que ese paciente tienen que referirlo, pero tienen que identificar y explicar a su familiar y decir, mire señor, este paciente muy probablemente tenga una malaria cerebral y eso compromete la vida de él, por eso tengo que referirlo. No, doctora, porque a la gente no les gusta que lo refieran. Ellos dicen que cuando lo manden al hospital es para que muera, pero es que cuando lo mandas al hospital es porque está grave el paciente. Entonces ustedes con seguridad tienen que identificar a ese paciente y como están en un área endémica de malaria, el paciente está histérico y con toda esta clínica que les he dicho, ustedes tienen que con seguridad decir, señor, la vida del paciente está comprometida y tenemos que referirlo para que sea manejado oportunamente y el tratamiento no es vía oral, el tratamiento es endovenoso.
y no disponemos de ese tratamiento acá. Entonces, es importante que ustedes identifiquen este tipo de paciente. Y ustedes como futuros serumistas, más adelante vamos a hablar sobre todas esas medidas de prevención que ustedes pueden tener de control, porque ya sabemos que esta enfermedad se transmite por un vector, y ese vector tiene le gusta reproducirse en aguas estancadas. Y a las personas les encanta tener floreritos en la casa, y hay muchos sitios en los rurales donde no llega el agua, entonces tienen que tener el agua en envases. Entonces es por eso la consigna de que todas esas áreas donde hay almacenamiento de aguas limpias tienen que estar con tapa, tienen que estar cubiertas, incluso no pueden estar expuestas, porque el vector viene, el mosquito viene y se va a reproducir en esas aguas estancadas. Bien, bueno, continuando, ya sabemos que tenemos que hacer una correcta historia clínica, una correcta anamnesis, y de acuerdo a los laboratorios nosotros vamos a saber con una gota gruesa si estamos frente o no a paludismo. Entonces, llega el reporte de gota gruesa, y la gota gruesa me reporta una cruz. Eso lo que me está diciendo es que hay la presencia de un parásito por campo en 100 campos. Me llega un reporte de 4 cruces. Estamos frente a una malaria grave. Hay más de 200 parásitos por campo en 100 campos. Entonces, es importante que ustedes puedan leer correctamente esa gota gruesa y saber de que la gota gruesa tiene alta sensibilidad y el frotis de sangre periférico es específico. Incluso con ese frotis de sangre periférico te pueden decir qué tipo de malaria es, te lo van a reportar. ¿Es vivas o es falciparum o es ovale o es malariae? ¿Se recuerdan cuál es la forma del falciparum no se los dije, pero ya ustedes lo vieron en parasitología? ¿Cómo es la forma del falciparum en el glóbulo rojo? ¿Qué forma tiene? ¿Tiene una forma oval o una forma como una bananita, el falciparum? El falciparum tiene esta forma. ¿Ah? Como media luna, una bananita. Como una bananita el falciparum. Arlé está ahí, bueno, tengo 3 conectados allí. Entonces, mire, los pacientes con sospecha de malaria se debe establecer un diagnóstico definitivo. Si hay pacientes, muchachos, y he visto, porque yo he trabajado en hospitales donde vengo de una zona endémica allá en Venezuela de malaria, y hay pacientes que tú le haces la gota gruesa y no sale positiva, pero el paciente tiene clínica, sinología, bien, estamos en un área endémica y hay que tomar decisiones. Pero idealmente siempre, porque todo este tratamiento es bien supervisado, debemos tener la gota gruesa el resultado, porque es lo que nos va a definir si es un falciparum o es un vivax, y el tratamiento es diferente en cada uno. Entonces hay que insistir ante esa sospecha, y todavía yo me sale gota gruesa negativa, tengo que insistir en hacerle gota gruesa para poder determinar qué tipo de malaria es para tratarla. Bien. Ahora, el tratamiento. Vamos a la norma técnica de acuerdo a establecida acá en el Perú. Tenemos, para el tratamiento del Plasmodium falciparum no complicado, vamos a tener mefloquina, artesunato y primaquina. Esa es para el Plasmodium falciparum no complicado. Como tratamiento de segunda línea tenemos quinina, clindamicina y primaquina. Ya ustedes saben que en el caso de Plasmodium falciparum grave, principalmente, y bueno, el no complicado, yo les recomendaría que siempre lo manden a un centro de mayor complejidad para que sea vigilado ese paciente y monitorizado. Y el grave, por supuesto que tienen que referirlo. El tratamiento va a ser quinina más clindamicina, y ustedes, esa es para el tratamiento de malaria como tal, pero ustedes tienen que
corregir todo lo que está condicionando este parásito en el paciente, ¿verdad? Tu paciente te va a hacer anemia, tu paciente te va a hacer hipoglicemia, el paciente va a haber un compromiso de una alteración de su estado ácido base hidroelectrolítico, va a tener falla renal. Entonces es un paciente que tiene que ser manejado en un área de trauma shock o de UCI, ¿verdad? Entonces, se administran 3 medicamentos en los casos de que no sea complicado, ¿verdad? Tenemos artesunato, las tabletas vienen de 50 y 250 miligramos base, mefloquina, las tabletas vienen de 250 miligramos base, y la primaquina vienen de 5, 7.5 y 15 miligramos. Tenemos que el artesunato va a ser la dosis de 4 miligramos por kilo de peso durante 3 días. La siguiente, por favor. Este es en el caso no complicado. Mefloquina se administra a razón de 12.5 por kilo de peso el primer y segundo día. Estos se van a administrar en una sola toma cada día. Y la primaquina la vamos a administrar a partir del tercer día. ¿Se acuerdan dónde va a actuar la primaquina? No solamente va a eliminar a los inozoitos, en el caso de falciparum, los gametocitos, ¿ya? Entonces, por eso se utiliza artesunato, mefloquina más la primaquina. Este esquema de terapia combinada va a requerir para adultos un total promedio de 6 tabletas de mefloquina de 250 miligramos, 3 tabletas de artesunato de 250 miligramos o su equivalente y 3 de primaquina de 15 miligramos o su equivalente para eliminar los gametocitos. No se debe administrar primaquina a menores de 6 meses, porque condiciona a hemólisis grave. Entonces está contraindicado tanto para los menores de 6 meses como para las embarazadas. Ahí está la tablita para que ustedes de manera más didáctica puedan ver cómo van a hacer ese esquema, ¿no? Y les recomiendo que este tipo de pacientes de falciparum sean manejados en centros de mayor complejidad para que sean bien monitorizados. Tenemos también, la siguiente, por favor, el esquema de los pacientes con malaria mixta. Vamos a utilizar mefloquina, artesunato, posteriormente se adiciona primaquina, y el tratamiento de segunda línea va a ser quinina, clindamicina y primaquina. Bien, el que más ustedes van a tratar, muchachos, que ustedes van a ver que el paciente les va a llegar, si va a llegar con fiebre, compromiso de su estado general, pero no está, quizás puede ser que ese paciente... ya te diga, el mismo paciente te va a decir, doctor, esta ya es la tercera vez, ya sé que tengo malaria, ¿no? Entonces, pero es un paciente que te llega conversando, te llega estable, hemodinámicamente, tiene fiebre, tú le haces gota gruesa, salió positivo para VIVAX, ¿qué hace? Inicias tratamiento y lo monitorizas a domicilio. Diariamente, que tú o vas a su casa o el paciente que te lo traigan para que tú lo vayas monitorizando para evaluar que vaya todo perfecto, que el paciente esté tolerando el tratamiento, que el paciente esté clínicamente en mejoría. Entonces tú lo vigilas que no se vaya a complicar ese paciente. Entonces eso es un paciente que tú puedes manejar en tu centro de salud. ¿Cuál es el esquema? El esquema es cloroquina con primaquina. Entonces ya ustedes saben que grupos etarios, pediátricos, adultos mayores, embarazadas, idealmente en un centro de mayor complejidad que sea manejado. Bien. Falcíparo, complicado o no complicado, recomendación, un centro de mayor complejidad. El que está complicado, efectivamente ustedes tienen que referirlo, ¿no? Ahora, en el Plasmodium vivax, cloroquina, vamos a utilizarlo el primer y segundo día. ¿Cuál va a ser la dosis? La dosis del primer y segundo día va a ser 10 miligramos por kilogramo de peso. Y el tercer día la dosis va a ser de 5 miligramos por kilogramo de peso. En su guía técnica, en su norma técnica, incluso está el número de tabletas. Ahí está el cuadradito. No lo aumenté acá para no ser tan... Pero eso es una guía que ustedes tienen que tener en su centro de salud y revisarla y aprenderla, memorizarla para saber cuánto está. Incluso está la tablita de acuerdo al peso, cuántas tabletas ustedes le van a dar. La primaquina se va a administrar una dosis de 0.50 miligramos por kilo de peso día durante 7 días. ¿Ok? Entonces, la cloroquina, la siguiente por favor, esto es un paréntesis, la tableta viene de 250 miligramos, pero en realidad el principio activo de la cloroquina base es de 150 miligramos. ¿Qué quiere decir eso, doctora? Ustedes van a hacer la multiplicación, 10 miligramos por kilogramo de peso de su paciente,
y ustedes van a dividir lo que le da del resultado entre 150. No lo van a dividir entre 250, lo van a dividir entre 150. Y ese le va a dar el número de tabletas que le van a dar al paciente. El tercer día van a dar la mitad de la dosis, porque el primero y segundo día la dosis es de 10 miligramos por kilogramo de peso. Ejemplo, les dio total 4 tabletas. Ya, le van a dar 4 tabletas el primero y el segundo día, y el tercer día le van a dar 2 tabletas, porque la dosis es de 5 miligramos por kilo de peso. ¿Ok? La primaquina, sí, su presentación viene de 15, 7.5 y 5. Si tienen de 15, mejor que dividan esa dosis, que es de 0.50 por kilo de peso día, ¿verdad? Dosis, lo van a dividir en la dosis de 15 miligramos, que son menos tabletitas, porque son muchas tabletitas las que, y son feitas las tabletitas. Bien, entonces, como les dije, los gestantes y los menores de 6 meses no pueden recibir primaquina, solamente vamos a manejar a las gestantes con cloroquina. Y eso va a ser, ¿verdad? Vamos a administrar semanalmente una dosis de cloroquina de 2 tabletas, o la dosis de 5 miligramos por kilo de peso, hasta la semana del parto. ¿Ok? Esa va a ser la dosis de la mujer gestante. Y luego del parto se va a administrar la primaquina, 2 tabletitas de 15 miligramos durante 7 días. Pero ya ustedes saben que durante la gestación no van a indicar primaquina, solo van a indicar cloroquina, una dosis de 5 miligramos por kilo de peso. ¿Por qué no van a indicar primaquina? Porque tienen riesgo de producir en el feto la metahemoglobinemia, pueden producir hemólisis en la mujer embarazada, pueden condicionar a que se complique su embarazo y su producto, su gestación. Entonces está prohibido. En zonas endémicas se debe efectuar controles de gota gruesa o prueba rápida a las mujeres gestantes en los controles prenatales. Entonces ustedes tienen una gran responsabilidad, muchachos, cuando lleguen. Ah, no, entonces que yo me quiero ganar, creo que cuando hacen serum en esas zonas Amazonas endémicas, hay mayor puntaje. Entonces ustedes tienen que saber qué comunidad tienen, qué medidas van a establecer allí de su población, qué pacientes, porque tienen riesgo, ¿no?, de desarrollar malaria. Entonces, dentro de las que se le pueden complicar, la falsipan. Y si se van a Loreto, ustedes ya saben que tienen mayor riesgo. Entonces, tratamiento para la malaria por Plasmodium malariae se va a administrar cloroquina y primaquina en un esquema de 3 días. En los adultos, el primer día, una dosis de 10 miligramos por kilo de peso, ¿verdad? El primer y segundo día, y el tercer día, 5 miligramos por kilo de peso, y la primaquina se administra el tercer día en una sola dosis, en el caso de Plasmodium malariae. Una sola dosis de 3 tabletas de 15 miligramos, o que ustedes saquen el cálculo a 0.75 miligramos por kilo de peso. Bien. Algo importante que ustedes tienen que hacer como futuros serumistas y médicos del Perú, tienen que dar educación sanitaria a su población. Sabiendo de que este vector se multiplica en todas esas aguas estancadas, buscar dar concientización de la población para que tienen que tener todas esas aguas que ellos están almacenando, tienen que estar bien tapaditas, ¿ya? No tener floreros, nada de eso, porque el vector se multiplica. Disculpen los gritos, no son de acá, son de la vecina, por favor, disculpen. Y bueno, el personal del establecimiento de salud en la prevención primaria, principalmente ustedes tienen que saber si están en una zona de riesgo y motivar a dar esa educación sanitaria en su población. La siguiente, a todo lo que es la parte de si son personas que se dedican a la agricultura o son mineros, básicamente estas zonas de Amazonas, son zonas mineras, ¿no? Y llevar esa educación a estas personas que se dedican a eso, que deben utilizar vestiduras que cubran sus brazos, ¿verdad? Pantalones largos, camisas manga larga, para protegerse de las picaduras del vector. ¿Cuál es el horario que le encanta picar el vector? Porque hasta eso lo han estudiado, después de las 5 de la tarde, les encanta. Ahí está el vector hembra anófeles buscando a quien transmitirle malaria. Entonces también el uso de repelentes, el uso de mosquiteros,
colocar mallas finas en las ventanas y puertas de las viviendas para evitar el ingreso de los vectores, y promover el ordenamiento, la limpieza de maleza, eliminación de charcos, ¿verdad? Rociamiento intradomiciliario. Acciones de control humano, tenemos organizar los servicios de salud para la atención de pacientes, la búsqueda activa de casos diagnósticos, tratamiento adecuado y oportuno y seguimiento del tratamiento. El vector, control físico, ejecutar limpieza de maleza, desmonte, eliminación de charcos, etcétera, según pertinencia, considerando la conservación del medio ambiente y evitando conflictos sociales. Todo esto está en la norma técnica. Y el control químico en zonas endémicas con transmisión activa mediante el uso de insecticidas con rociado residual intradomiciliario, y la cobertura del control debe ser al 100% de las viviendas en una localidad. En situaciones de brote de malaria, principalmente por falciparum, hay que adicionar el rociado residual de ser necesario, y se debe realizar una aplicación de nebulización espacial en horarios de mayor actividad. Sepan que ustedes tienen que notificar inmediatamente cuando tengan casos de malaria, bien sea por falciparum, vivax, malariae, cualquier tipo de especie, ustedes tienen que inmediatamente notificar. Como prevención secundaria, el personal de los establecimientos de salud deben desarrollar actividades destinadas a la detención precoz de la enfermedad y su tratamiento oportuno, evitando la propagación de más casos y sus complicaciones, logrando la recuperación precoz del paciente y coadyuvando a reducir la prevalencia de la enfermedad, su evolución y duración. Y en la prevención terciaria, el personal debe categorizar el establecimiento en el que va a laborar, realizar actividades de prevención terciaria orientadas a reducir estas secuelas y minimizar los daños causados por la pérdida de la salud. Aquellos pacientes que ya ustedes están tratando tienen que hacerle seguimiento y control. Deben tener especial atención en personas que luego de haber cumplido su tratamiento se puedan reincorporar a sus actividades cotidianas laborales, y ustedes tienen que vigilar a estos pacientes, ¿verdad? Bien. Existe profilaxis. Dentro de la profilaxis, ¿verdad? Si ustedes toman decisión de ir a una de estas zonas para hacer su serum, hay un tratamiento profiláctico. Entonces tenemos la atovaquona con proguanil. Se debe administrar con la comida o con una bebida láctea. Tiene ciertos efectos secundarios como digestivo y está contraindicado totalmente en el embarazo. Otra opción que tenemos es la mefloquina, y como tercera opción tenemos la doxiciclina. Existe una inmunización que está promocionando la Organización Mundial de la Salud. Acá en el Perú no está aprobada, o sea, acá en el Perú no se utiliza. Pero lo traje para que ustedes sepan que se está haciendo trabajos de investigación, incluso se están recomendando este tipo de vacunas en zonas del África, pero acá en el Perú no está aprobada. Actualmente aquí no existe esa vacuna. Entonces está la vacuna R21 y la RTSS, que actúan contra el Plasmodium falciparum, que es el parásito del paludismo más mortífero y más prevalente en el continente africano. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre las vacunas antipalúdicas se basan en los resultados del programa de administración de esta vacuna, coordinado con la OMS, gracias al cual desde el 2019 se han administrado este tipo de vacuna a casi 2 millones de niños en Ghana, en Kenia y en Malawi. La implantación experimental de la primera vacuna antipalúdica ha ayudado a reducir sustancialmente los síntomas graves, las hospitalizaciones y las defunciones infantiles. Pero como les digo, esa vacuna acá en el Perú no está aprobada. No existe esa vacuna acá, no está disponible, no está aprobada en el Perú. No la recomienda la norma técnica, no la tenemos disponible. Bueno, espero que los que estuvieron atentos, hayan aprendido. Es algo que ustedes tienen que tener muy presente porque les va a llegar, sobre todo si se van a esas zonas endémicas, este tipo de pacientes, y tienen que reconocer cuál es el que está complicado para que lo puedan referir a tiempo, oportunamente, y explicar a los familiares las condiciones en las que está. Y al que ustedes puedan manejar, que por lo general son pacientes con Plasmodium vivax, ustedes puedan dar un tratamiento oportuno también, vigilarlo y evitar que se complique, porque estos pacientes no solamente son personas que van a venir con malaria, pues, pueden ser pacientes hipertensos, diabéticos,
Pueden ser grupos etarios como abuelitos, ¿verdad? Pediátricos, que ustedes tienen que estar ahí bajo vigilancia. Y embarazadas. Las embarazadas preferiblemente referirlas para que sean bien monitorizadas. Entonces, la consigna de este 2026 es decididos a acabar con el paludismo, ahora podemos, ahora debemos.